Hola, buenas tardes. Encantado de saludarles a todos. Bienvenidos a este tercer webinar previo al inicio de nuestro curso de Liderando el sector asegurador en la transformación digital. Eh, Voy a compartiros de momento unas imágenes para que, bueno, esta tarde con quien vamos a estar es con Óscar Paz, un viejo amigo y gran profesional, director de Open Insurance en AXA, un gran conocedor de las tecnologías, nuevas tecnologías y de los modelos disruptores que están apareciendo dentro de del sector asegurador. Bueno, nosotros queremos difundir este tipo de actividades básicamente entre Community of Insurance y Unikemia. Community of Insurance, todos lo conocéis, son 35 años de experiencia, de éxito profesional y empresarial entre todos sus asociados que lo componen. Unikemia, nosotros eh, tenemos más de 30 años de experiencia en la docencia. eh, Somos pioneros también en el sector EdTech y pensamos que queríamos juntarnos, unirnos en esta labor de difundir la transformación digital dentro de la industria del seguro, porque creemos que reunimos unas determinadas características muy interesantes para los profesionales que componéis el sector, ese conocimiento sectorial, eh, junto con las capacidades docentes de tanto el plantel de profesores como de los profesionales que forman estos cursos, así como una metodología de vanguardia, un seguimiento personalizado, la solidez tecnológica de las plataformas que proponemos, ese sistema colaborativo de conocimiento y de construcción de know-how que en definitiva lo labran pues esos casos de éxito, pero también casos de fracaso que nos hacen aprender a todos los profesionales que nos dedicamos a la transformación digital en nuestras respectivas industrias y concretamente en la industria aseguradora. Desde Community of Insurance y Unikemia, bueno, proponemos tres iniciativas para fomentar esta transformación digital tan necesaria y que se está realizando de manera tan rápida, incluso ahora más desde la pandemia, ¿no? Y nosotros proponemos en uno de los pilares de estas iniciativas el programa de competencias digitales para la transformación del seguro. Eh, bueno, pues que lo que hace es dotar a los participantes de aquellas herramientas digitales y conocimientos básicos para poder comenzar a entender el cambio que está ocurriendo. También desde Insurtech Community Hub estamos proponiendo y fomentando el emprendizaje y inspirando, en cierto modo, con las acciones que emprendemos a los nuevos proyectos y emprendedores. Y esta tarde, dentro de lo que vamos a señalar y a subrayar, es este nuevo curso de Liderando la Transformación Digital en el Sector Seguros. Un curso que empieza ya la semana que viene, que tiene como objetivo básico apoyar y ayudar al sector asegurador a llevar a cabo ese cambio tanto tecnológico como mental y cultural. Y bueno, queremos adaptarnos y queremos ayudar a adaptar al sector en este cambio, en este desarrollo cultural, a través de estos académicos y profesionales internacionales, como esta tarde tenemos a uno de ellos, a Óscar, en un formato 100% online y donde además
acompañaremos a los participantes en en su proyecto de puesta en práctica de caso concreto. Em, es un curso realmente dirigido a directivos y managers o a líderes de proyectos de transformación o de innovación dentro del sector seguros, o incluso a aquellos directores de área de talento, capital humano, que buscan gente y perfiles concretos de transformación digital. Pero básicamente aquí a quien nos dirigimos es a todo profesional que entienda que va a estar dentro y a bordo de este barco que zarpa ahora, que es el de la nueva revolución tecnológica que va a cambiar y está cambiando cada día nuestro sector asegurador. Empezamos, como os decía, ya el 26 de abril y realmente estamos obteniendo una respuesta fantástica por parte de muchísimos profesionales del sector seguros y que quieren estar en la nueva tierra de transformación, en los nuevos modelos de negocio que están apareciendo y que van a aparecer en las próximas, en la próxima década, sin duda en los próximos años y en las próximas décadas seguro que también. Bueno, pues ¿dónde podéis informaros al respecto de nuestro curso de Liderando la Transformación Digital en el sector asegurador? Pues os podéis informar a través de estos emails y estos contactos telefónicos. Y yo no quiero quitar más tiempo a Óscar, que es realmente el protagonista y el que realmente nos va a contar hoy cosas muy interesantes sobre la innovación y la disrupción en todo lo que se refiere al sector asegurador. Óscar, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias y un segundo disculpad porque estaba intentando compartir la presentación y ya sabéis cómo es esto del efecto demo. Un segundo, lo tengo todo preparado, pero algo hay. Vale, voy a compartir. Vamos a ver. Un segundo. Bueno. Se está muy interesante. Vale. Ahí está, yo creo que me veis la presentación. Si no. Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Vale, pues muchas gracias, Alex. Y la verdad que es un placer, gracias a Community of Insurance y a Unichemia por darme esta oportunidad, ¿no?, de estar hoy en este webinar sobre seguros, tecnologías y disrupción hacia nuevos modelos de protección, ¿no? Y lo primero, presentarme muy brevemente. Nada, Óscar Paz, como ha dicho Alex, ahí tenéis más información, oscarpaz.info, para el que quiera conocer más información sobre mí. Y veis estas fotos, simplemente es para deciros que me encanta compartir lo que aprendo y me encanta también aprender de otros que comparten, o sea que doblemente agradecido por estar hoy aquí. Nada, comentaros también, llevo 25 años en el sector asegurador, innovando, como veis, ¿no? Y desde el 2015, concretamente, con foco en el InsurTech, a través de AXA Open Insurance, que es la unidad de AXA España, desde la que colaboramos activamente y proactivamente con todo tipo de emprendedores, con todo tipo de nuevos modelos de negocio y, bueno, pues estoy encantado, ¿no?, de poder hacerlo, ¿no? Y antes que esto, fijaros, porque veis ahí 25 años y alguno dirá, bueno, pero si no parece que tiene 25 años, parece más joven. No, pues bueno, soy un poquito más mayor y también medio tiempo antes, fijaros, a estar en el Internet de los 90, ¿no?, como se suele decir, ¿no? En aquellos primeros mundos de Internet, bueno, pues fue uno de los tuve la suerte de formar parte, ¿no?, a nivel profesional de aquel mundo, cuando todavía, fijaros, había solamente un 0,4% en este caso, de usuarios de Internet en España, ¿no? Con lo cual, tengo ese alma un poco de early adopter desde el principio, es una especie de alma conectada, ¿no? He conocido el mundo conectado desde mis inicios de profesionales, ¿no? Y también me suele gustar definirme como experto y aprendiz, sobre todo como experto y aprendiz, pero tranquilos, ¿no?, que soy como experto en nada y aprendí de todo, ¿no? Y fijaros, y os digo por qué, y es que el otro día leí un titular, ¿no?, y algo así que decía que los datos digitales que generamos una persona en un día ocupan 86.000 y pico ejemplares del Quijote, o sea,
un Quijote por cada segundo. La verdad que me parece, bueno, no sé, muchísimo, ¿no? No he querido ni contrastarlo porque me asustaba, ¿no? Y bueno, alguno puede decir, bueno, ¿y dónde están estos datos, no? Hablamos del Big Data, hablamos de la cantidad de información que se genera, pero fijaros, no hablamos tanto de otra cosa, que es el Dark Data, ¿no? El Dark Data, que es esa cantidad de información que se genera, pero nunca se utiliza, que nunca se explota, ¿no? Y fijaros, en el 2020 se estima que ha sido un 93% y en el 2019 fue un 80%, con lo cual se va incrementando el volumen de datos que generamos, pero también el volumen de datos que no estamos utilizando, ¿no? Que no estamos analizando, ¿no? Y eso me lleva a mí a hacerme una reflexión, no sé si a vosotros también, ¿no? Que quizás es, ¿no?, si estamos infrautilizando los datos y, por supuesto, la tecnología, ¿no? A mí me da la sensación de que estamos infrautilizando, digamos, ¿no?, la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y la pregunta, si la lanzaría yo, por lo menos respondería que sí, ¿no? Y probablemente muchos estaréis pensando, ¿no? Pues por aspectos legales, normativos, culturales, sociales, de inercia de los propios sectores, ¿no? Evidentemente, quizás hay una infrautilización de la tecnología, pero lo más empírico es ver pues lo que sucedió el año pasado, que todos sabemos lo que sucedió. Me he prometido no nombrar hoy lo que sucedió el año pasado, vamos a pensar en cosas más positivas. Y bueno, como estáis viendo, al final, pues ahí lo veis, ¿no? Es decir, había una tecnología que se estaba infrautilizando y de repente la tuvimos que utilizar, ¿no? Claro, clarísimamente, ¿no? Lo mismo, pues con la telemedicina, evidentemente, por 6, ¿no? Si el teletrabajo en España, pues dicen que se multiplicó por 3 o por 4 o por 5, pues en este caso es una noticia de Perú, por 6, ¿no? En cualquier latitud del mundo pasó lo mismo, ¿no? Había una tecnología que la teníamos, pero que no la estábamos utilizando en todo su potencial. Y podríamos hacernos esta pregunta, oye, ¿cómo podríamos conseguir ese efecto multiplicador, llamadlo exponencial, disruptivo en el seguro, ¿no? Con toda esta tecnología que ya tenemos y la que va a llegar durante la década que viene, ¿no? Que acabamos de comenzar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que eso, bueno, pues tenga un retorno exponencial, disruptivo, ¿no? Con toda esta tecnología. Y fijaros, voy a daros algunas pistas. Hoy no voy a hablar mucho de personalizar primas, de detectar fugas de clientes, de eficiencia de procesos. Hay muchas charlas que hablan sobre esto y está genial y esto hay que hacerlo, pero hoy no os voy a hablar de esto, fijaros. Hoy os voy a hablar de otra cosa que para mí es mucho, mucho más importante que la tecnología y mucho más importante que el resto, y es del propósito del seguro, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar del propósito del seguro mucho, y alguno dirá, ¿cuál es el propósito del seguro? Vender pólizas, tramitar siniestros, no sé, ¿cuál es el propósito del seguro, no? Pues bueno, fijaros, el propósito del seguro es para todos el mismo, y es la protección. Este es el propósito del seguro. Además, un noble propósito que nos une a todos los profesionales del sector, mediadores, actuarios, tramitadores, desarrolladores de negocio, tecnólogos, peritos, reparadores, es decir, todos tenemos el mismo propósito. Algunos luego venderán, otros o asesorarán, o tramitarán, o peritarán, pero el fin último, el propósito último del seguro es la protección, ¿no? Ante el riesgo y la incertidumbre. Y esto no nos tenemos que olvidar nunca, ¿no? Que cuando estamos desarrollando nuestro trabajo estamos enfocados a la protección. Siempre me gusta hablar del pasado cuando voy a empezar a hablar del futuro, porque es muy importante conservar ese origen, ¿no?, con el que nacen los sectores, ¿no? Y aquí lo podéis ver un poco, ya sabéis muchos de vosotros que antes de que existiera el seguro, pues había comunidades como pastores o como mercaderes, pues que colaboraban entre ellos, ¿no? Se repartían la carga entre diferentes barcos por si se hundía un barco, pues para que no toda la carga se hundiría, ¿no? Esos modelos de cooperación al final se basaban en bienes o recursos compartidos de la comunidad y fueron evolucionando pues a modelos aseguradores, como veis, ¿no? Al final, una mutualización, pues bueno, que figuraba en un contrato financiero y mediante el pago previo de una prima, pues una contingencia, ¿no? Ante una contingencia, la aseguradora pues presta un servicio o indemniza, ¿no? Correcto, esto es lo que estamos viviendo ahora, que ya lleva unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos cientos de años este modelo asegurador. Pero si le unimos tecnologías, ¿no?, y tecnologías disruptivas, ¿cómo podemos afrontar el propósito del seguro, que es la protección, ¿no? ¿Cómo podemos afrontarlo, no? Pues fijaros, si unimos esto, podemos llegar a pensar quizás en un mundo sin siniestros. ¿Os imagináis un mundo sin siniestros? En los seguros que ya existen le añadimos tecnologías disruptivas, un mundo sin siniestros. Y alguno dirá, oye, Óscar, la verdad que esto, vale, está muy bien, pero es una idea imposible, ¿no? Y me encanta esta respuesta porque, fijaros, una idea imposible es uno de los 3 ingredientes que nos hacen falta para ahora lo que vamos a ver ahora. Una idea imposible, una solución radical y la tecnología disruptiva. Estos son, fijaros, los 3 ingredientes de del Muscle Thinking. El Muscle Thinking, no sé si lo conocéis, el arte de hacer posible lo imposible, ¿de acuerdo? Idea imposible, un problema no resuelto, eliminar los siniestros, una solución radical y una tecnología disruptiva. Vamos a hablar muy poquito del Muscle Thinking, pero
Si tenéis más interés, podéis leer alguno de estos libros, Bold, Valiente, Exponential Organizations o Zero to One. Ahí tenéis más información sobre esta, digamos así, metodología o forma de pensar, ¿no? Que ha llevado a muchas empresas a ser lo que hoy son. Entre ellas, no hace falta presentación, Larry Page, ¿no? Google, ¿no? Pues él lo que dice es que, oye, disrumpir o cambiar las cosas no es mejorar un 10%, ni un 20%, ni un 30%. Eso significa que estás haciendo lo mismo que los demás. Disrumpir es hacer es 10 veces, no es ese 10% thinking, es ese moonshot thinking, es pensar a lo grande de verdad, ¿no? O sea, eso es de verdad disrumpir un sector o cambiar el mundo, ¿no? ¿Y cómo han hecho esto? ¿Y esto de dónde nace el moonshot thinking? Pues bueno, muy rápidamente tiene que ver con el lanzamiento a la Luna, evidentemente, en la década de los 60. Kennedy, en el año 61, pues dijo, ¿no? Decidimos ir a la Luna en esta década no porque es fácil, sino porque es difícil. Esa idea imposible, al final, fijaros, se fue materializando a través de tecnologías disruptivas, soluciones radicales, y en el 69, pues finalmente se llegó a la Luna. Desafortunadamente, Kennedy ya no estaba en aquel momento, ¿no? Pero podemos asemejar aquel momento, fijaros, a esta nueva década. Estamos en el 2021 y podemos decir, no somos Kennedy, pero podemos decir, decidimos avanzar hacia nuevos modelos de protección que eviten los siniestros, no porque es fácil, sino porque es difícil. Tenemos la idea imposible, tenemos la tecnología disruptiva, probablemente mucho más que en la década de los 60, y tenemos también soluciones radicales que nos aportan los emprendedores, la cultura, esas startups, esos ecosistemas que probablemente muchos de vosotros pues ya formáis parte de ello, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos adelante con ello? ¿Por qué no hacemos de esta década la década en la que se acabaron los siniestros, ¿no? Y por acabar un poco también, por describir, ¿no? Se titula el webinar de hoy, Seguros, Tecnología y Disrupción. Ya sabemos los que son los seguros, hemos visto la historia, sabemos que hay tecnología, ¿no? Por ahí muy disruptiva, pero realmente la disrupción, ¿qué es la disrupción, no? Si preguntaría para vosotros qué es la disrupción, veo alguna mano levantada, pero para mí hay una definición muy breve, que es, fijaros, por un lado es la creación, aquí lo tenéis, eso nos gusta a todos, los post-it, las ideas, el diverger que se llama, ¿no? La creatividad, eso está muy bien, pero la disrupción es creación destructiva. A veces, pues se crea algo que de alguna forma destruye lo anterior o lo que no funciona, ¿no? Y eso a veces es más complicado. De hecho, la parte más complicada de la innovación disruptiva tiene que ver con la destrucción, no con la creación. Y aquí reconocemos ejemplos, ¿no? De productos que existían, que alguno puede que siga existiendo, pero que han sido sustituidos, digámoslo así, por servicios disruptivos, por nuevos modelos más disruptivos, ¿no? No hace falta explicarlos. Fijaros, ¿y por qué? Pues porque nos dimos cuenta en un momento que no queríamos teléfonos, que queríamos comunicarnos. Nos dimos cuenta que no queríamos periódicos, queríamos estar informados, no queríamos o no queremos, no vamos queriendo coches, queremos movernos y quizás no queramos seguros, queramos sentirnos protegidos, ¿no? Quizás lo que tengamos que enfocarnos es otra vez a volver a ese propósito del seguro, recordad, ¿no? La protección. Entonces, esto es al final pasar del producto a la solución. Y es que los clientes no queremos productos independientes, queremos soluciones, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a ir hablando ahora, en relación con el seguro, ¿no? Vale, ¿y esto cómo se aplica al seguro? Está muy bien, queremos soluciones, pero ¿qué tipo de soluciones? Pues fijaros, pintando muy esquemáticamente lo que es el Customer Journey, que a todos nos gusta el viaje del cliente, ¿no? Oye, pues tenemos el momento en el que de la venta o del asesoramiento, de la contratación, llamadlo de la suscripción del seguro, y hasta que no pasa mucho tiempo, quizás días, semanas, meses, años o quizás nunca, no hay un siniestro, ¿no? Vale, hay unas renovaciones por el medio, pero bueno, eso es a veces en la cuenta bancaria que te hacen un cargo y ya está, no hay mucha más interacción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo durante todo este tiempo para que el cliente se sienta protegido? Para intentar que el siniestro ocurra. ¿Qué se está haciendo actualmente? Algo se está haciendo, pero no mucho. Algo se está haciendo, evidentemente, en auto, pues ya se empiezan a ofrecer revisiones mecánicas prevacacionales gratuitas, en salud chequeos médicos anuales gratuitos, y eso está bien, ¿no? Pero se puede hacer mucho más con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Y hacer que el cliente se sienta protegido. ¿Qué nos está pasando? Que precisamente por tener este gap, por tener esta poca frecuencia de contacto con los clientes, pues los datos que arrojan, o que los clientes nos dicen es que bueno, que ellos desconocen, ¿no? En un 80% de las personas o de los clientes tiene un grado de desconocimiento respecto a lo que cubre un seguro o no cubre, como veis aquí, e incluso algo que puede ser peor, ¿no? Que incluso un 70% de las personas llegan a tener algo de desconfianza sobre sus propias coberturas, ¿no? Sobre lo que ya tienen contratado. Con lo cual, al final,
todo esto lo que nos está haciendo es que no estemos llegando, no seamos relevantes en esa vida, ¿no? de los clientes, ¿no? No estamos haciendo que se sientan protegidos y al final, de alguna forma, el seguro pues se tiende a percibir como algo indiferenciado, ¿no? Donde al final lo que puedes comparar, ya sabéis, es el precio, ¿no? Pero como no conoces las coberturas y como no te fías de ellas, pues te cuesta a veces comparar y saber si lo que tienes es mejor o es peor que lo que te ofrecen por otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante por eso lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Y fijaros, y al margen de esto, siniestros, ¿vale? Tenemos mucha información, lo que decíamos antes, ya tenemos mucha información, tenemos muchísima información. Por cierto, os recomiendo esta web de UNESPA, Estamos Seguros, donde hay un montón de información y la verdad que muy didáctica, y donde hay todo tipo de informes, como veis aquí, reparaciones en el hogar, el fuego, el parque automovilístico, los robos en los comercios, muchísima información, goteras, fallecidos indemnizados en el seguro de vida. Tenemos mucha información sobre los siniestros y lo que pasa es que cuando tienes tanta información sobre los siniestros, fijaros, la incertidumbre esa con la que nace, ¿no? Esa incertidumbre de la que pretendemos proteger no es tan incierta, ¿no? Este es el oficio de los aseguradores, el factor, es decir, conocer lo que ha sucedido para intentar de alguna forma pues poner un precio a lo que va a suceder, ¿no? El factor humano, como veis, está detrás del 90% probablemente de los accidentes de tráfico, los daños por agua representan más de la tercera parte en los hogares y la esperanza y la calidad de vida dependen un 80% de los hábitos, ¿no? Con lo cual, no hay tanta incertidumbre si lo vemos desde el punto de vista de los datos, ¿no? Y esto es lo que es el seguro. Al final, el seguro es una fábrica de datos donde una fábrica donde la materia prima son datos y el producto final son pólizas, ¿no? Pero ¿qué pasa si incorporamos datos en tiempo real? ¿Qué nos pasa si incorporamos a esta fábrica de datos en tiempo real? Pues que podemos quizás empezar a pensar no solo en pólizas de seguros que actúan después del siniestro, sino en servicios de protección que pueden llegar a actuar antes del siniestro, ¿de acuerdo? Y aquí está un poco la clave de lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Esto ya existe y esto está muy bien, pero si le añadimos todo esto, ¿qué puede llegar a suceder, ¿no? Lo que decíamos, el modelo de antes, el modelo de la venta, el modelo de la contingencia, lo que puede suceder es esto, ¿no? Muchos servicios de protección proactiva basados en tecnología, ¿no? Que al final dan una sensación, es decir, o hacen que el cliente se sienta protegido, una protección continua. Y aquí es donde hay un mundo infinito de alianzas, de colaboraciones entre aseguradoras, startups, empresas tecnológicas, fabricantes de vehículos, telcos, utilities. Aquí hay un mundo infinito de colaboraciones, de partnership, de ecosistemas, llamadlo como queráis, que es donde verdaderamente está la irrupción. Es los retos y las oportunidades. Es decir, este es el lugar donde probablemente más soluciones disruptivas vamos a conseguir. Esto nos lleva a modelos, no sé si habéis oído alguna vez esta palabra, supongo que sí, de servitización. Al final son nuevos modelos de negocio que, aprovechando la tecnología, pasan de vender un producto, es decir, de la venta de un producto, fijaros que podría ser un seguro, a la venta de un producto y todo un ecosistema de servicios, ¿no? Que aportan mayor valor al cliente y además le hacen estar más cerca de él, ¿no? Esto ya está sucediendo, ahora vamos a ver algún ejemplo, pero de alguna forma hacen que el cliente se sienta más arropado, se sienta más protegido, ¿no? Que es el oficio del seguro, y también le cueste más irse de un ecosistema, ¿no? Siempre hablamos de las tasas de retención, ¿no? Pues fijaros, si alguien se siente arropado, se siente protegido, quizás le cueste más irse a otro lugar donde no tiene esa cercanía, ¿no? Imaginaros, ¿no? Lo que podría ser un cliente en el que, bueno, pues hemos puesto aquí un teléfono, pero realmente podría ser cualquier otra interfaz, donde se le pueda avisar, ¿no? Oye, hay una oleada de robos en tu zona, en la zona en la que vives, hay una oleada de robos o en la que trabajas, ¿no? Para que tengas más cuidado o puedas tomar las medidas oportunas. O imaginaros que podemos incorporar los puntos negros de siniestralidad en los navegadores GPS, ¿no? O vas de viaje y, oye, ¿qué zonas son peligrosas de cada ciudad? Porque no todos sabemos las zonas peligrosas de nuestra ciudad, pero no de otras ciudades. O sensorizar las fugas de agua en tiempo real, los riesgos de la salud, temas de contaminación, ambientales, el polen, ¿no? Bueno, esto sería la protección continua. Fijaros, y en este punto, pues bueno, lo que nos queda por delante, ¿no? Son todos unos retos en esta década, ¿no? De todo tipo, ¿no? Para poder llegar a esto, legales, normativos, éticos, culturales, de inercia del propio sector, tecnológicos, de infraestructuras. Tenemos muchos retos por delante, hay muchas oportunidades, pero muchos retos, ¿no? En todo caso, yo soy mucho de frases, siempre me gusta poner una frase, ¿no? Y aquí, pues, una de Winston Churchill que decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, con lo cual consiste en ir de reto en reto, de barrera en barrera sin perder el entusiasmo, con lo cual esto es lo que nos va a tocar en esta nueva década que acabamos de comenzar, que por cierto empieza en el 2021, lo he puesto ahí mal, es 2021 al 2030. En esta nueva década lo que nos va a tocar es sortear estos fracasos, estos retos y avanzar hacia el éxito, ¿no? Esto es lo que toca, ¿no? Y fijaros,
vamos a empezar a hablar, ¿vale?, de tecnología, Big Data, sensorización, IoT, sistemas predictivos. Pero fijaros, yo os preguntaría, ¿sabéis qué sector ya es pionero en todo esto? A ver si alguno, le veo por la cámara, le estoy viendo por la webcam que está levantando la mano, está diciendo yo. Fijaros, pues hay un sector que es muy pionero en esto y que lo lleva utilizando hace ya bastante tiempo, y es digamos así, el sector de la meteorología. Fijaros, la meteorología solo en España tiene 3.000 estaciones meteorológicas, AEMET, la Agencia Española de Meteorología, y como todos sabemos, desde hace mucho tiempo maneja muchos datos y nos hace predicciones meteorológicas, con lo cual ellos son pioneros en sistemas predictivos basados en información y en sensorización. Ahí lo tenemos, es un sistema que ha funcionado y que nos permite planificar al menos de aquí a una semana las vacaciones o cualquier otra actividad que tengamos prevista realizar, ¿no? Y dentro de esto, es decir, ya estamos haciendo algo desde las aseguradoras. ¿Os imagináis qué ya estamos haciendo con estos sistemas? Pues fijaros, ya estamos empezando, y esto es una realidad, muchas aseguradoras ya envían alertas meteorológicas a sus asegurados en función, pues, del código postal, saben que puede llegar un temporal y les preavisan, ¿no? Un servicio ya de alertas, ¿no?, que son, digámoslo así, predictivas, ¿no?, porque están prediciendo lo que va a suceder y que te avisan de que tomes las medidas oportunas, ¿no? Entonces, esto ya está sucediendo, esto es una realidad, no es el futuro, ¿no? Pero dentro de esto, ¿os imagináis que también se podrían, pues bueno, tener un mapa de robos, ¿no? Oye, por tu zona últimamente se está robando más de lo habitual, o hay una oleada, o imaginaros también fugas de agua que puede haber por diferentes motivos. Bueno, pues esto también ha sido una realidad. En este caso es un servicio que se lanzó desde AXA Give Data Back, lanzamos hace un tiempo, y fue también, o ha sido también, un test sobre cómo los datos con Big Data se puede, bueno, pues hacer un mapa de calor y, como estáis viendo, de alguna forma que tú tengas la idea de lo que sucede a tu alrededor, bien sea por robo, te está diciendo lo que está sucediendo, ¿no? Y dar también consejos preventivos y personalizados, ¿no? De alguna forma, si sabes que tu zona es más propensa a tener robos que otra, pues puedes tener una serie de consejos, ¿no?, respecto a cómo proteger tu casa o tu oficina de un robo, ¿no? Y lo mismo con el agua, ¿no? Porque las tuberías se rompen, porque hay filtraciones y humedades, ¿no? Si estás en una zona, quizás no depende de tu propia instalación, depende de la instalación comunitaria, del lugar en el que estás, porque puede haber una toma general que tiene algún problema y afecta a todo un barrio. Bueno, como veis, esto ya son cosas que han sucedido. Y a partir de ahí, fijaros, no solo se utiliza, también esto es el Give Data Back en autos. Esto es en Singapur, en AXA Singapur, donde también con los datos se ven mapas de calor de siniestralidad, como estáis viendo aquí, y también incluso se mezclan con datos reales. Aquí veis también una avería en tiempo real. Esto es lo que decíamos. Imaginaros que en tu navegador pues puedes ir viendo los puntos calientes, digamos así, de siniestralidad con esos momentos, ¿no?, de donde hay un vehículo parado en la carretera, ¿no? Y esto, que también, como os digo, ha sucedido, está sucediendo, es lo que es la DGT 3.0, lo que va a ser la DGT 3.0, que es una nube en la que también dentro de esta nube, como estáis viendo, está previsto que se conecten todo tipo bueno, digamos así, de agentes que intervienen en el mundo de la seguridad vial o en las carreteras, y que puedan reportar pues lo que está sucediendo, pues para tener en tiempo real pues un conocimiento, ¿no?, de todas estas incidencias o situaciones, ¿no? Como veis, esto es un poco la idea, ¿no? Al final tú tienes un vehículo, se queda averiado, lo dejas en el arcén. Sabéis que se ha regulado hace poco el tema de las señales V16, esas luces, al menos en España, que se conectan encima de un vehículo y que no te obligan a salir con el triángulo, ¿no? Y eso no es solamente una luz, es una luz que también está conectada en algunos casos, y que incluso, fijaros, puede, todavía no, pero va a poder llegar a reportar en esos paneles de la autopista. Tú pones una luz y va a poder decir, oye, a 4 kilómetros hay un coche averiada. Y el disparador que dispara esa alerta aquí es, fíjate, la luz que tú estás poniendo, ¿no? Como si pusieras el triángulo, pues en ese momento se va a producir una alerta, ¿no?, para que otros conductores que vienen sepan que tú estás ahí, ¿no? Esto ya es una realidad que ya está empezando a suceder. Y fijaros, de hecho, en AXA nos hemos aliado con Helflash para precisamente adoptar esta señalización, de sistema de señalización, y lo estamos ofreciendo a todos nuestros asegurados. Entonces, esto es lo que es el Internet of Things, como veis aquí, pero el seguro, si se aplica el seguro, sería el Insurance of Things. Con lo cual, fijaros cómo es una realidad. Y bueno, aquí os dejo un pantallazo, ¿no?, de cómo es la experiencia del cliente, ¿no?, cuando pone la luz. Ahí lo tenéis, y aparece también un chatbot, detrás también puede haber inteligencia artificial, o hay inteligencia artificial, y al final pues tiene una conversación contigo donde al final lo que hace es envía una señal automáticamente a la grúa, pues para que
vaya donde estás, ¿no? Automáticamente te geolocaliza y bueno, y una grúa se dirige en camino, ¿no? Con lo cual, fijaros cómo de una simple luz, si la conectamos, podemos pasar a todo un servicio alrededor de un momento crítico para un usuario que a veces pues tiene nervios, no sabe dónde está, cuál es la carretera, no sabe cuál es el teléfono de su aseguradora. Bueno, como veis, esto ya es una realidad, no es el futuro. Y podemos seguir avanzando y tenemos más plataformas, como veis, que también se dedican a de alguna forma, digamos, a traquear, ¿no? A traquear el salud o el estado de salud de las carreteras, ¿no? En este caso Asimov, como veis, que detecta cualquier tipo de temprana, ¿no? De detección temprana de baches, detección de riesgos de adherencia, ¿no? De una plancha de agua, monitorización de señales de obra. Como veis, todo esto al final puede alimentar toda esta nube, como si dijéramos, ¿no? Y puede generar esos mapas, ¿no? Cada vez más precisos de incidencias, de riesgos, de siniestralidad. Y también este es otro modelo, fijaros, a mí me encanta, porque este es un modelo que se basa en que en el momento del accidente, por un análisis, ¿no? cinético de lo que sucede, fijaros, es capaz de detectar cuál es tu lesión, ¿no? Qué lesión puedes tener y enviar el servicio de emergencia correspondiente, ¿no? Porque en esa hora de oro, cuando hay un politraumatismo en un accidente, por ejemplo, de circulación, esa primera hora de oro, enviar la unidad medicalizada más idónea para el tipo de lesión es vital, es un tema de vida o muerte, con lo cual también hay startups, empresas que están trabajando sobre estos modelos, ¿no? Donde recogen los datos en tiempo real, los analizan y envían la unidad medicalizada para que antes de que pases ahora tú tengas el mejor servicio, ¿no? A tu disposición, con lo cual esta es la magia de la disrupción, ¿no? Hoy mismo, esta es una noticia de hoy mismo, Swiss Re ha llegado a un acuerdo con Veoneer, que es un fabricante, creo, sueco, perdón, de ADAS, de sistemas avanzados de ayuda, de asistencia a la conducción, pues para cooperar entre ellos, ¿no? Y ver cómo con los datos que tienen ambos, ¿no? Pues ver cómo puede llegar a modelos, ¿no? Predictivos de riesgo y, bueno, sacar conclusiones. Esta es una noticia, como os digo, de hoy mismo, de hace 8 o 9 horas, con lo cual, fijaros si tiene actualidad, ¿no? La década ha empezado fuerte. Si esto es en el 2021, no os quiero ni contar lo que puede suceder en el 2029, ¿no? A día por noticia estamos, básicamente, una noticia por día. Perdón, y podemos seguir hablando de más empresas que están traqueando lo que sucede en el mundo del claim, del auto, Claim Genius, Vedeo, no os voy a contar probablemente porque conoceréis, pero fijaros, Making Touchless, Claim Reality, haciendo realidad lo que es un siniestro sin tocarlo, ¿no? Ahora que está tan de moda el sin contacto, ¿no? El no contacto, ¿no? El pagar sin tener un contacto físico con el dinero, ¿no? El hacerlo todo sin contacto, pues fijaros, ¿no? Esto es algo que ya sucedía antes y que al final es toda una realidad, ¿no? Entonces, son más players que se añaden, ¿no? a toda esta monitorización. Fijaros, a mí hay algo que me encanta, que es el FNOL, no sé si conocéis, supongo que sí, que es el First Notice of Loss, que es la primera notificación de siniestro. Pensadlo bien, hasta ahora, ¿cómo se notificaban los siniestros? Tiene que ser el humano, ¿no? Cuando tú tienes un siniestro, tiene que ser el humano el que haga una declaración del siniestro, ¿no? Cada vez más vamos hacia declaraciones automáticas de siniestro, lo que decíamos antes con la ambulancia, ¿no? Si automáticamente envía un aviso, ¿no? Pues como el e-call, esa notificación automática puede ayudar mucho en la gestión de cualquier siniestro y sobre todo el riesgo digámoslo así, del siniestro y del riesgo que se produce, ¿no? en ese instante, ¿no? Que se materializa. Podemos seguir avanzando y decir, bueno, vale, esto es una tecnología que tengo que tener un teléfono, tengo que sacar una foto, como veis aquí, pero fijaros, esto ya es lo que ya está haciendo Tesla Insurance, que ha lanzado el año pasado su propia unidad de seguros, y ya podríamos hablar aquí de toda la tecnología va embebida. Esto sí que es el seguro embebido, no solo es el seguro embebido en el momento de la distribución, sino que es el seguro embebido en todo el ciclo de vida del riesgo, desde el momento de la compra del vehículo con el seguro embebido, la cámara embebida, los acelerómetros, toda la telemática embebida dentro del vehículo, pues para estar al servicio de la protección, ¿no? Fijaros, incluso Elon Musk decía que algún día podrían representar entre el 30 y el 40% del negocio de Tesla, ¿no? El seguro, ¿no? Esto lo dijo no hace mucho, fijaros, el 19 de abril, con lo cual, fijaros cuál es el modelo que está pensando Tesla, ¿no? De negocio. Y alguien dice, bueno, yo no tengo un Tesla. Bueno, no pasa nada. Tenemos compañías como Hello Auto, que en este caso, una nueva aseguradora, por cierto, con su licencia correspondiente en la Dirección General de Seguros, no estamos hablando de una correduría, sino que estamos hablando de una aseguradora, que también, como veis, proporciona una cámara y que esta cámara lo que hace es
básicamente pues monitorizar lo que sucede a tu alrededor, como veis incluso la llamada de emergencia también, esa respuesta automática ante un siniestro, monitorizar los radares o incluso mantener el coche localizado. Como veis, servicios alrededor, que es decir, puede que no te suceda un siniestro, pero mientras te sucede, pues tenemos diferentes servicios a tu disposición, o te hacen sentirte protegido, pues teniendo el coche localizado, si se mueve, si hay un radar, si no hay un radar, ¿no? Fijaros cómo al final esto ya es una realidad también y está al alcance de cualquiera, contratando este seguro. Y fijaros, pues aquí tenéis la cámara, tenéis qué podría llegar a suceder, ¿no? Pues si se cae una escalera de esta camioneta, pues como veis, pues podría identificar, ¿no?, que se ha caído, y esto es muy útil pues para la detección del fraude. La cámara está ahí en el momento del siniestro, no hace falta ir después, ¿no? Con lo cual, fijaros qué impacto puede tener a nivel de detección de fraude. Más, podemos seguir hablando más. Claire es otra plataforma también, Pay As You Drive en este caso, que te permite básicamente también, fijaros, hacer un poco lo mismo, traquear tu comportamiento en el vehículo y hacer que cuando no conduzcas, pues no pagues el seguro, ¿no? El seguro que te paga cuando no conduces, ¿no? Te devuelve dinero. Con lo cual también estamos en estos modelos de Pay As You Drive, que me encantan, por cierto. La economía del comportamiento al final es premiarte por un buen comportamiento, premiarte por un comportamiento responsable. Y alguno diréis, oye, que el Pay As You Drive no es nuevo. Pues evidentemente el Pay As You Drive no es nuevo, porque de hecho las primeras InsurTech, que fueron Insure the Box en UK y Metromile en San Francisco, trataban de esto, del Pay As You Drive, ¿no? Las primeras InsurTech, que por lo menos que yo tengo en el radar, fueron estas, y el Pay As You Drive efectivamente es algo que existe desde el año 2010, como os digo, en UK a través de Insure the Box, y en San Francisco desde el año 2011 a través de Metromile. Y fijaros cuál es la historia de Metromile. Se creó en el 2011, en el 2016 se convirtió en una aseguradora, compró una licencia de Mosaic, precisamente en Estados Unidos, en la que estaba, por cierto, AXA detrás, y compró esta licencia para operar ya de forma independiente como aseguradora, y en el 2020, fijaros, pues ha empezado a cotizar en bolsa. Con lo cual, el camino de la irrupción es un camino que no es de la noche a la mañana, es un camino que lleva un tiempo, y a mí siempre me gusta, como os decía antes, soy de frases, me gusta poner esta frase de Woody Allen: me llevó 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Es muy importante tener paciencia también en este mundo de la irrupción, porque fijaros, muchas de las marcas o de las que hablamos ahora, fijaros cuándo empezaron. Ahora está de moda Amazon, Netflix, PayPal, LinkedIn, por supuesto, SpaceX, Tesla, pero fijaros que hace casi más de 20 años, algunas hace mucho más de 20 años, que empezaron a funcionar y ahora ya son pues una realidad en nuestras vidas. Pero es muy importante mantener esta paciencia, ¿no? Podríamos seguir, es infinito. Es decir, tenemos Cego, que es una plataforma que se dedica también al aseguramiento de vehículos de flotas, y que ha hecho un partner en este caso, con FreeNow, que es digámoslo así, una aseguradora, perdón, se me ha ido la pantalla, aquí está, vale, que es con FreeNow, que como sabéis es un sistema, ¿no?, de vehículo de movilidad que te permite tener un vehículo donde tú quieras, ¿no? Y bueno, pues en este caso Cego lo que ha hecho es hacer un acuerdo con ellos, pues para proteger a los taxistas, a los conductores, pues en el momento, ¿no?, que ellos requieren, ¿no? No tener por qué hacer una póliza de un año, sino poder hacer una póliza de 30 días, ¿no? Al final es adaptar las necesidades, en este caso, de los conductores de una flota, que es pues FreeNow, pues que es como un Uber, por decirlo así, al comportamiento que tienen, ¿no?, a la actividad que tienen, ¿no? Y no solo en auto, podríamos hablar también de agua, ¿no? Podríamos hablar del agua, de escapes de agua, en este caso, como veis, un partnership, ¿no?, entre Hiscox y Leakbot, ya incorpora Hiscox incorpora en el seguro de hogar pues una especie de bot, ¿no?, de sensor, ¿no?, que de alguna forma pues detecta el momento de una fuga de agua, ¿no?, y también Direct Line, en este caso, en Reino Unido. Y bueno, más casos, pues tenemos aquí, por ejemplo, AXA XL, que ha llegado a un acuerdo con Parcel, que es también un sistema de IoT pues pensado para transporte, en este caso en containers, ¿no?, en mercancías por barco. Como veis, que podríamos estar hablando de lo mismo, ¿no?, de esa monitorización constante. Como veis, al final, un poco lo que hoy quería transmitiros, ¿no?, es que la gran disrupción no está tanto en eficientar lo que ya existe, que por supuesto hay que hacerlo y es algo súper importante y es necesario para afrontar esta gran disrupción que hemos estado viendo. Es decir, es muy importante que lo que ya estamos haciendo, como es el momento de la distribución, del asesoramiento, el momento del siniestro, de la tramitación, eso se haga con la mayor eficiencia posible, se haga con la mayor
efectividad, eficiencia, productividad, pero es muy importante entender que la disrupción es lo que decíamos antes, ¿no? A veces crear, no hace falta destruir, pero por lo menos crear algo donde no existe, ¿no? Y es crear, la disrupción tiene más que ver con crear algo donde antes antes no ha sabido crear algo, o no ha podido, no ha querido, no se ha atrevido, o no ha tenido tiempo de crear, ¿no? Eso es de alguna forma el foco de la disrupción, ¿no? De alguna forma completar este lugar donde no estábamos o no éramos relevantes antes en la vida de los clientes, ¿no? Podríamos hablar de muchos servicios, como veis, servicios de prevención inteligente, servicios de incentivación por comportamientos responsables, servicios de actuación temprana tras un accidente, personalización dinámica de la oferta aseguradora en función de los riesgos, ¿no? Ir conociendo más al cliente en su día a día, servicios remotos de protección continua, como veis, bueno, hay muchísimos servicios que se pueden crear. Es un espacio, es un océano azul, como se suele decir. Los océanos, no voy a decir océanos rojos, ¿no? Pero aquí es un espacio donde no hay nada creado y donde se pueden crear muchas cosas y donde hay mucho lugar para la disrupción y sobre todo para que el cliente se sienta protegido, que es un poco lo que siempre buscamos, ¿no? El propósito del seguro es lo que os decía, al final que el cliente esté protegido, que se sienta protegido, ¿no? Y realmente que el siniestro a poder ser no llegue, ¿no? Yo hablaría, se habla mucho de la omnicanalidad, a mí me gusta hablar de la omnipresencialidad, perdonadme la expresión, es la relevancia, ¿no? Es decir, estar presente, evidentemente, cuando el cliente lo decida, pero estar siempre presente para protegerle. No solamente ser omnicanales cuando ya le ha sucedido el siniestro o en el momento de la venta, sino ser omnipresentes para que se sienta protegido, ¿no? Para protegerle en todo momento, ¿no? Y hablando de romper paradigmas, pues podríamos pensar, ¿no? Que si hablamos de la omnicanalidad a la omnipresencialidad, perdón, podemos también hablar de que no solamente tenemos que pretender conocer mejor al cliente, sino que el cliente nos conozca mejor a nosotros, nos reconozca. Recordáis, desconfianza, desconocimiento. Necesitamos que el cliente conozca la profesión aseguradora. Está muy bien con el Big Data conocer mejor al cliente, pero también que el cliente nos conozca a nosotros por medio de esos servicios que están muy presentes en su vida y que le resuelven muchos problemas y que le evitan pues cualquier siniestro, ¿no? Y también pasar de vender, ¿no? Hablamos siempre de las ventas, de cómo vender más, pues yo prefiero generar deseos de compra. Fijaros, al final pasar a ser una love brand. A veces somos una invisible brand, una marca invisible, ¿no? A veces el seguro no está muy presente en la sociedad y es bueno ser una marca, ¿no? Que la gente quiera comprar, ¿no? Que desee comprar, ¿no? Quizás ese es uno de los retos, ¿no? Pasar a ser eso en ese año 2029. Y también cambio de paradigmas donde el NPS, Net Promoter Score, ¿no? Al final no sea un objetivo, sino una consecuencia, ¿no? Del elevado nivel de protección que ofrecemos, ¿no? Que la gente nos recomiende, pero porque de verdad ofrezcamos tal nivel de protección que la gente, ¿no? A sus seres queridos pues nos recomiende, ¿no? Con lo cual, fijaros los retos que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al Munsu Thinking, y ya estamos finalizando, decíamos, no, oye, un mundo sin siniestros, esto va a ser posible alguna vez, cero siniestros, vale, cero siniestros puede que no lleguemos nunca, pero fijaros, si pintamos el siniestro, el seguro desde un punto de vista financiero, más o menos de 100 euros de prima aproximadamente, por poner algo, ¿no? Es decir, el ratio combinado puede ser un 90 y pico %, es decir, al final hay un beneficio de, imaginaos, de 5 euros por cada 100 euros de prima. Normalmente la siniestralidad tiene un peso muy importante en este ratio combinado, como estás viendo, ¿no? Y hay una serie de gastos, ¿no? Pues que acompañan para soportar o para poder gestionar esta siniestralidad, ¿no? Entonces, imaginaros lo que sucedería, ¿no? Si hacemos lo siguiente. Normalmente nos fijamos mucho en el beneficio, al final la rentabilidad, ¿no? Es el beneficio que acabamos obteniendo de los 100 euros de prima que nos llegan, ¿no? Acabamos obteniendo este beneficio, pero yo os propongo que nos fijemos un poco más en esta parte, ¿no? No tanto en el beneficio, que eso está muy bien y todas las empresas tienen que ser rentables, sino que nos fijemos más en esta parte, en la parte de siniestralidad y gastos, ¿no? Yo, fijaros, me conformaría con que en el año 2029 le diéramos la vuelta al ratio combinado. Es decir, me conformaría con bajar la siniestralidad, con que el gasto en siniestralidad sea mayor, no solo porque nos gastamos menos, porque igual nos tenemos que gastar más en otras tecnologías, en otros perfiles o en otro tipo de estructuras, sino porque hemos rebajado, hemos mejorado la protección. Aquí está el propósito de nuestra profesión. El propósito de nuestra profesión, a ver, no está aquí. El propósito de nuestra profesión está en reducir la siniestralidad. Entonces, yo os pregunto a vosotros, ¿no? ¿En cuál de los dos modelos os gustaría más, ¿no? Trabajar como empleado, invertir como inversor o contratar un seguro como cliente? ¿En este que tiene esta siniestralidad y que tiene un 5 de beneficio, o en este que tiene un 20 de siniestralidad y que sigue teniendo un 5 de beneficio? Pues yo prefiero personalmente trabajar en este que tiene un 20 de siniestralidad, aunque siga ganando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque para mí ese Munsu Thinking significa que ese Customer Experience, ese User Experience,
el mejor customer experience que podemos ofrecer es a nuestros asegurados es que el siniestro nunca llegue a suceder. Realmente este es el customer experience y voy a acabar con otra frase, como sabéis, que me gustan. Hemos empezado con el Quijote, recordad, ya igual lo habéis olvidado con todo lo que os he contado, pero os voy a hablar de otro novelista, acabamos con otro escritor, en este caso, John Wolfgang von Goethe, que decía, ¿no?, esta frase que ahora os voy a decir, y que, fijaros, una de sus novelas es una de las 4 grandes novelas, de las mejores novelas, junto al Quijote, según Arthur Schopenhauer. O sea que, fijaros, algo tiene que ver con el Quijote, que decíamos algo, y es que una vida sin propósito es una muerte prematura. Esto pasa tanto en la vida personal como en la vida profesional. Una empresa que no tiene claro su propósito tiende a morir prematuramente. Así que nada, yo os deseo una larga vida profesional y, por supuesto, una larga vida personal con mucho propósito. Bueno, Alex, y creo que he cumplido el tiempo, creo que quedan 10 minutos, si no me equivoco. Ha sido perfecto, o'clock, vamos. Genial. Y en medio, bueno, primero de todo, increíble visión y approach, aproximación al siniestro y al propósito de la industria aseguradora. Y yo diría que, claro, ante eso ya casi que con las tecnologías nos vamos a ser casi un ángel de la guarda, ¿no? En cierto modo. Pues precisamente, ese es uno de los siempre, ¿no? Siempre se pone el paraguas también, ¿no? Cuando se suele ilustrar el sector asegurador, pero efectivamente, para mí el mundo digital, ¿no? Ese insurance of things, esa monitorización constante, a ver, más allá de conocer al cliente siempre se dice, ¿no?, para ofrecerle nuevos productos, es para ofrecerle para mí nuevos servicios de protección y que el cliente desee seguir quedándose estar en esa compañía que tiene un ángel de la guarda, ¿no? De hecho, ya hay algunas aplicaciones, se les llama guardaespaldas, ángel de la guarda, que te traquean cuando vas por el monte, te traquean en una ciudad que no conoces y en un momento de pánico tú das a ese botón, ¿no? Y alguien aparece por ahí o te llaman o tal, ¿no? Entonces, para mí el seguro debería de ser eso también. Por supuesto, la parte final, ¿no? Porque todos los siniestros no son evitables y, de hecho, cuanto más vayamos al mundo de la digitalización, más ciberseguros tendremos, porque los coches no tendrán accidentes por factor humano, pero es probable que tengan accidentes por un factor algorítmico, por un factor de que no funciona el sensor o un ciberataque, ¿no? Entonces, al final, llegaremos a un mundo casi en el que solo habrá ciberseguros, ¿no? Porque todo será tecnológico, ¿no? Sí, bueno, me preguntaban por aquí, primero, si toda esta tecnología realmente va a, quizás a afectar negativamente la creación de empleo y de puestos, ¿no? Y si va a eliminar negocio. Y yo creo que tú puedes contestar perfectamente a eso. Yo tengo incluso, fíjate, podría contar os voy a contar, porque yo creo que al final a lo mejor son ejemplos personales, ¿no? Yo, como os decía, me dedico hace 25 años yo he estudiado tecnología, es decir, toda la vida he vivido con tecnología, y hace 25 años ya existía la gestión documental, ¿vale? Empezaba a existir los primeros sistemas de gestión documental, los contact centers, mediados de los 90, y cuando pusimos los primeros sistemas de gestión documental, ¿no? Pues había compañeros que nos decían, oye, joder, que nos vais a quitar el trabajo de abrir cartas, de leerlas, de almacenarlas en carpetas, en archivos, ¿no? Y no hace mucho, pues tuvimos la despedida, la jubilación de uno de ellos, ¿no? Que siempre me decía antes, oye, el día que me echen, yo voy a ir a comer a tu casa, me decía. Pues se jubiló hace poco y le dije, oye, mira, te has jubilado, no te han echado, ahora voy a ser yo el que va a tener que ir a comer a tu casa, que tú ya tienes la pensión garantizada, ¿no? Con lo cual es normal, ¿eh? Es normal que haya mucho miedo a que la tecnología nos va a quitar puestos, pero yo creo todo lo contrario. Yo creo que la tecnología nos da superpoderes y nos da la posibilidad al sector asegurador de estar en momentos más críticos donde antes no estábamos. Y eso requiere también de perfiles diferentes y son nuevas profesiones que van a surgir, por supuesto. Correcto, correcto. Nuevas profesiones, nuevos puestos, nuevas necesidades por parte de los equipos, gente que tendrá que trabajar con personas todavía y hacer funcionar robots. Me preguntaban también, nos dicen, no te dicen, te preguntan si esto lo veremos en vida, todos estos avances. Pues sí, es que, mira, fijaros, yo tengo una frase que digo que el futuro ya estuvo aquí, no es que está aquí, el futuro ya estuvo aquí, pero se fue porque no le hicimos caso. O sea, es un poco, realmente el futuro ya ha estado aquí, o sea, la tecnología ya la tenemos, es un poco lo que decimos con el teletrabajo y la telemedicina. O sea, de repente tiene que suceder algo traumático para que nos demos cuenta que tenemos un ordenador portátil que se puede sacar de la oficina, que tenemos un teléfono móvil que también lo podemos utilizar fuera. Entonces, realmente por la tecnología no va a ser. Otra cosa son, digámoslo así, pues lo que hemos visto a nivel cultural, a nivel normativo,
pero la experiencia mía y, como os digo, trabajando muchos años muy pegado a la tecnología, es que las utopías del ayer son una realidad en el presente sin duda. O sea, era utópico poder estar haciendo esto. Esto que estamos haciendo era utópico hace 15 años, utópico, porque no había ancho de banda, porque no había estas cámaras todavía tan sofisticadas, porque no había software todavía desarrollado. Entonces, yo no tengo ninguna duda, lo veremos y además nosotros seremos protagonistas, o sea, lo vamos a crear en primera persona. Antes del 2029 yo os emplazo a estar aquí, Alex, apunta la fecha. Esta misma fecha, en el 2021, yo me comprometo a estar aquí y a que lo veamos entre todos. Seguro que sí. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos aquí alguna discusión al respecto de... no entiendo muy bien porque dice, es el equilibrio en la actividad, no extremos, ni 75 ni 25, que se puede calificar como mejor o peor. La satisfacción de las partes aseguradas, aseguradoras, mediadores. Y entonces, no Yo sé. tengo una frase también, sí, efectivamente, o sea, es cierto, todo hay que verlo, esto es un ejemplo didáctico. Yo siempre digo que yo no soy mi profesión. También os digo una cosa, yo no soy mi profesión, ¿no? Yo realmente, cuando de alguna forma también, creo que también tenemos que reinventarnos, ¿no? Es decir, yo de hecho no estoy ejerciendo mi profesión. Yo os voy a contar una cosa. Yo, cuando salí de la carrera, año 95, ¿no? Y me puse delante de un ordenador, lo primero que me mandaron a hacer, básicamente, año 94, 95, fue reparar el hardware del ordenador. Fijaros, yo nunca había tocado un ordenador en la carrera, había sido todo teórico, ¿no? Con lo cual yo dije, bueno, si yo no he estudiado para esto, pero realmente me tuve que poner a aprender cosas nuevas, ¿no? Según salí. Entonces yo creo que también esta actitud tenemos que tener, ¿no? Somos al final profesionales del sector asegurador en este caso y nuestro propósito es proteger y a partir de ahí tenemos que ver, bueno, cómo podemos avanzar hacia ello, ¿no? Y los mediadores, por ejemplo, tienen una labor fundamental que es la del asesoramiento y la de poder personalizar al máximo, ¿no? Pues las necesidades, ¿no? O las soluciones a las necesidades de cada cliente. Y además ahora contamos con herramientas tecnológicas donde no hace falta que el cliente esté presencialmente, con lo cual para mí es un superpoder tremendo poder estar conectado con clientes en cualquier momento y que nos trasladen sus necesidades y poder asesorarles. O sea, entonces, Sí, comentan también que, bueno, claro, hay mucho miedo al respecto de cuál va a ser la velocidad de destrucción de empleo con respecto a la velocidad de creación de empleo y entonces ahí surge un poco esa gran incertidumbre, ¿no? sí, bueno, la verdad que, a ver, es cierto, pero yo creo que es muy, muy interesante y todos los que estáis conectados aquí, tanto online como offline, el que hoy estéis aquí, porque vosotros por lo menos, fijaros, sois conscientes. Para tener conciencia de algo hay que tener conciencia primero, o sea, no hay conciencia sin conciencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, vosotros ya sois conscientes, pero es que hay mucha gente quizás que no es consciente o no quiere ser consciente. Entonces, el ya tener conciencia de algo es muy importante para tener conciencia. Entonces, como os decía, yo llevo desde el año 2015 divulgando, las primeras fotos mías eran, como veis, compartiendo. O sea, a mí me encanta compartir lo que aprendo de otros que comparten, ¿no? Entonces, intentando concienciar, ¿no? En cada uno lo que nos toca, ¿no? Oye, pues nuestra profesión, cómo tenemos que adaptarnos, tenemos tiempo, ¿no? Hace 6 años, cada vez tenemos menos tiempo, pero el temporizador empezó hace ya unos años, no empieza ahora, con lo cual yo lo que invito es a que todos los que estamos hoy aquí, por lo menos en online o offline, pues descubramos, ¿no? Cómo podemos aportar en este nuevo mundo. Sí, es correcto y además, evidentemente, la estrategia del avestruz no funcionará. Es decir, los que a día de hoy están aquí en este webinar y evidentemente el que tenga curiosidad de ver este tipo de webinars, de apuntarse a este tipo de cursos, de estar continuamente en formación de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo, pues está mucho más preparado y estará mucho más preparado en los próximos años para abordar cualquier tipo de reto. Y eso es en el sector asegurador, sin duda, en cualquier otro sector donde puedan acabar o donde quieran trasladarse. Y en esto tenemos muchos casos dentro incluso del profesorado que imparte en el curso de Liderando el Sector Seguro. Sí, no, no. Es decir, yo creo que tenemos un futuro ilusionante por delante, de verdad. O sea, creo que las tecnologías las tenemos que ver como aliadas. Yo comparto también, o entiendo las preocupaciones más bien, ¿no? Y es normal, pero lo que os digo, es decir, mañana va a quedar un día menos, pasado va a quedar otro día menos, dentro de un año. Entonces, es decir,
es el momento más temprano en estos momentos de poder hacer algo, ¿no? Y realmente, luego también es cierto, pues lo que decíamos, luego todo esto depende de las personas, de cómo cada uno quiere enfocarlo, ¿no? Pero realmente, y como os digo, os estoy dando ejemplos, ¿no? De acuerdos, ¿no? Que están llegando, toda esa tecnología al final pues va a tener un sentido, ¿no? Y el sentido que tiene pues va a ser, como os digo, la reducción de la siniestralidad, de alguna forma, pues como estamos viendo con la telemedicina, como estamos viendo con el teletrabajo, la reducción de la movilidad porque sí, por rutina, ¿no? ¿Por qué ir todos los días a la oficina por rutina si lo puedo hacer desde, ya no solo por productividad, sino pues porque no estoy contaminando, que decir, o sea, hay muchas variables que van a afectar a que al final la tecnología pues tenga que tener un sentido, ¿no? Y en el caso del seguro, como os digo, es muy importante entender que el propósito del seguro, lo digo de verdad, es la protección. O sea, y entender muy bien por qué nace un sector, porque al final, fijaros, todos en este mundo somos las piezas de un puzzle mayor. El seguro es la pieza de un puzzle. Al seguro le piden que proteja. Si realmente no cumple su función, pues al final tendrá que de alguna forma reinventarse, porque en un mundo nuevo hay nuevas formas de proteger. Entonces, con toda la tecnología que tenemos que ser conscientes de que hay otras formas de proteger, que es nuestro propósito, la protección. O sea, no hay otro propósito último. Así es, y cada vez las personas más nos movemos por propósitos y las empresas también. Y yo te tengo que agradecer, se nos ha agotado el tiempo, tengo que agradecer la dosis de visión disruptiva y optimista, y yo creo que esperanzadora de las oportunidades que vienen y que nos van a llegar a todos. Y bueno, agradecerte infinito, compartir con todos los que seguís con nosotros bueno, que la semana que viene empezamos con el curso de liderando el sector, la transformación digital del sector asegurador, y que bueno, y que todo este tipo de conocimiento, este tipo de visión, este tipo de ángulos y de también conocimientos a la hora de llevar a cabo esa transformación los va a compartir Óscar y otros muchos profesionales que están en la cresta de la ola y que desean realmente que este sector tenga la mejor de las transiciones en los próximos años y que sea el sector de la protección real para las próximas décadas por venir. Es que nada, Óscar, un placer. Gracias a vosotros, a todos los que habéis estado hoy aquí, los que nos están viendo offline, por todas las preguntas, las estoy leyendo ahora, gracias de verdad y nada, que entre todos seguro que conseguimos llegar a ese Musu Thinking, ya veréis. 2029, recordad, os espero aquí a todos. Seguro. Oye, pues un abrazo muy fuerte, nos vemos igualmente antes nosotros. Seguro, hasta luego, gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Hemos tenido que trabajar contra la pandemia, obviamente, porque este congreso se iba a celebrar el 26 de marzo. Justo nos cogió la pandemia y tuvimos que reinventarnos.
La 7ª edición del Insurance World Challenges, el mayor encuentro de innovación de seguros del sur de Europa, que se iba a celebrar en marzo con 600 participantes, pero que tuvo que suspenderse como tantos y reinventarse en un evento multicanal. Va a haber un congreso íntegro online con 7.000 inscritos y el de aquí, el presencial, con la mitad de aforo, con 200 personas y con muchísimas medidas de seguridad. Y este es el primero de la nueva normalidad en el Euskaldun. La tecnología solo me interesa si con ella la humanidad puede avanzar y vivir mejor.